mi esposo, que es piloto, tuvo que trabajar el día de San Valentín. Así que compré en secreto boletos para su vuelo, junto con nuestra hija Ruby. Queríamos sorprenderlo. En clase ejecutiva, Ruby abrazó a su muñeca y me miró con una gran sonrisa. Mamá, ¿puedo ir a ver a papá volar el avión? Antes de que pudiera responder. La mujer sentada a nuestro lado se rió. Aquí tienes el texto reescrito. Mi cónyuge, quien trabaja como aviador, debió elaborar el Día de los Enamorados. Por eso adquirí de forma discreta boletos para su trayecto junto con nuestra pequeña Ruby. Deseábamos darle una sorpresa. En la sección preferencial, Ruby estrechó a su peluche y me observó con una amplia sonrisa. Mamá, ¿me permites ir a observar a papá pilotar la aeronave? Antes de que lograra contestar. La señora ubicada junto a nosotros soltó una carcajada. Su progenitor es el comandante, afirmé con la cabeza. Qué reducido es el planeta, exclamó. Mi pareja también es aviador, es el más destacado comandante de esta compañía aérea. Mostraba una expresión de satisfacción en su semblante. Yo únicamente sonreí, o de verdad, unos instantes después, el tono seguro de mi cónyuge se escuchó a través del altavoz. Damas y caballeros, les habla su comandante. Mi pecho se inundó de ternura, pero en ese momento la dama se aproximó. Ese es mi compañero, potente timbre, ¿cierto? Me paralicé. Exhibió el reloj en su brazo, costoso, ostentoso. Se sentía mal por ausentarse el Día de los Enamorados, así que dedicó parte de la noche, recompensándome. Me obsequió este reloj y solicito que viajara con él hoy. Me quedé observando ese accesorio, reconocía perfectamente qué representaba. Se lo había entregado a Jet hacía 2 jornadas como presente por su promoción. Ruby permanece a mi costado pintando en silencio un boceto que había creado para su papá. Un pequeño y frágil retrato de nosotros 3. Ella fue quien solicitó con insistencia, darle una sorpresa. Por esa razón, reservé este trayecto. Ese reloj debió valer una gran suma, ¿no es así? Indague manteniendo el tono estable. No tanto. La mujer llamada Rose movió la mano minimizando el detalle. Una leve sonrisa de superioridad se formó en su cara. Mi pareja percibe cientos de miles mensuales. Esto es calderilla para él, cientos de miles mensuales. Conocía con precisión cuánto percibe a Jet, incluso como uno de los principales comandantes. No se aproximaba en absoluto a esa cantidad. Y sinceramente solo obtuvo esa posición gracias a mi progenitor. Un ejecutivo de la compañía que intervino cuando la revisión de promoción de Jet resultó insuficiente hace 3 años. Durante los últimos 3 años, Jet poseía el rango de comandante, pero en su mayoría había operado como copiloto. Al parecer nunca le había comentado nada de eso a Rose. Suena a que realmente te valora, comenté. Aunque no podía dejar de mirar el reloj. En la parte trasera de la caja debía existir una inscripción para Jet, que cada trayecto sea protegido. Su cariño perpetuo era una versión restringida que había buscado por 3 urbes hace 3 años. Rose brillaba, completamente ignorante de lo tensa que se volvía a mi cara. Me lo debe sinceramente, ausentarse el Día de los Enamorados. Dedicó parte de la noche pidiendo perdón. Anoche Jet me había contactado sonando fatigado. Rachel, esta noche tengo práctica adicional en el simulador. Se está haciendo tarde. Simplemente me quedaría a descansar en las instalaciones de la empresa. No estarás muy agotado para pilotar mañana. De hecho, me sentí mal por él, por ti y por Ruby. Vale la pena. Sonaba tan honesto. No lo dudé ni un instante. Resulta que su práctica adicional era en el hogar de la otra dama, y el reloj no es lo único. Rose prosiguió claramente entusiasmándose ahora que contaba con audiencia. Se inclinó y extrajo un bolso Birkin de Hermès naranja. Su tono era casi impactante bajo las luces. Los luces del interior. Obsequio de cumpleaños del año anterior. Pasó la mano por encima como si estuviera acariciando algo valioso. Se me cortó la respiración. Ese bolso era uno de los 50 que se habían producido en todo el globo. Había desaparecido de mi guardarropa a 6 meses. Jet me indicó que lo había estropeado por accidente y lo había desechado. Luego solicitó a un conocido que me consiguiera una sustitución. Pensé que había sido un detalle muy amable de su parte. Mamá, Ruby me jaló de la manga. El collar de esa señora se asemeja al tuyo. Observe el cuello de Rose, cadena de oro rosa. Un diminuto pendiente en forma de aeronave, alas adornadas con diamantes. Había ordenado fabricar ese collar a medida para nuestro 5º aniversario matrimonial. Tenía nuestras iniciales inscritas en el interior. Tienes razón, expresé con un tono bajo. La sonrisa de Rose vaciló por un instante y luego regresó de inmediato. De ninguna forma es el mismo. Mi pareja ordenó fabricar este solo para mí. Indico que posee un sentido especial, como si me estuviera transportando por todo el globo. Jet me había expresado exactamente lo mismo en nuestra cena de aniversario. Él mismo me lo había colocado alrededor del cuello y afirmó que era singular, al igual que nuestro afecto. Cuando desapareció, revisó la casa completa buscándolo. Finalmente me abrazó y dijo, fuera lo antiguo. Venga lo fresco. Te conseguiré algo aún superior. Un mes después, un collar más refinado apareció en mi collar. Fabricado a medida por un conocido, según él, indicó que lo había costeado con su dinero. Por supuesto, había estado sustrayendo mis pertenencias para entregárselas a su pareja y luego utilizaba mi propio dinero para sustituirlas. Se me revolvió el estómago. ¿Estás bien, Rose? Finalmente lo percibió. Solo un poco descompuesta por el trayecto. Dije forzando una sonrisa. Un auxiliar me entregó un poco de agua y tomé un sorbo recuperándome. ¿Cuánto tiempo llevan unidos?
Rose vaciló. Una mirada incómoda atravesó su semblante. Todavía no estamos casados. Debo haber percibido algo en mi expresión porque rápidamente agregó. No me critiques. Él y su esposa tienen cero conexión el uno por el otro. Mi agarre se tensó alrededor del vaso. Me indicó que su familia lo obligó. Esa mujer básicamente se introdujo a la fuerza en su existencia. La voz de Rose estaba llena de desdén. Ella afirma que ella es tediosa. Que cada jornada con ella es penosa. Si no me hubiera encontrado, no sabe cómo resistiría. Una tempestad se desataba en mi interior. Se introdujo a la fuerza. Jet, ¿tienes la audacia de afirmar eso? Recuerdo la primera vez que lo llevé a casa. Llevaba una camisa blanca desgastada y se quedó de pie. Tensó. En la sala de estar de mi familia. Su familia no poseía nada. Sus progenitores eran trabajadores de fábrica. Se había esforzado mucho a través de la escuela de aviación. Y luego pasó años laborando en tierra en el aeropuerto antes de apenas conseguir un puesto de ingeniero de vuelo de bajo rango. Si no hubiera sido lo suficientemente constante como para cortejarme, ¿dónde estaría siquiera en este momento? Fui a suplicarle a mi progenitor que utilizara sus influencias para llevarlo hasta el asiento de comandante. Me aseguré de que Jet nunca tuviera que inquietarse por el dinero. Cuando su padre se enfermó gravemente, cobré todos los favores. Contraté a los mejores doctores y cubrí cada una de las cuentas. Mis progenitores estaban totalmente en contra del matrimonio. Yo fui quien amenazó con hacer algo extremo si no aceptaban. Se rindieron por mí. Y a cambio resultó ser la mujer que se le impuso a la fuerza. Las náuseas me golpearon de nuevo. Rose no había percibido nada de esto y siguió hablando. La que no es querida es la verdadera sombra. ¿Qué importa si su esposa tiene el título? Ella no lo comprende. No lo merece. Jet afirma que una vez que sea el instante adecuado, la va a sentar y le solicitará el divorcio. Las palabras me golpearon como un impacto en el pecho. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Indague. El rostro de Rose se iluminó por completo. El próximo mes, el día 5, se cumplirán exactamente 4 años. El próximo mes, el día 5. Mi mente se quedó en blanco. Hacía 4 años, en ese preciso día, yo estaba dando a luz a Rubra. Mi parte se adelantó. Me trasladaron de urgencia al hospital y soporté 7 horas de sufrimiento antes de que ella llegara. Jet no estuvo allí en ningún momento. Cuando finalmente salí de la sala de partos, apenas capaz de sostenerme en pie. Solo vi a mis progenitores. Él apareció mucho más tarde, sudado y sin aliento. Dijo que había ido a comprar los pasteles que tanto se me antojaban, pero que la fila era demasiado extensa. Me dolió. Pero cuando vi lo culpable y destrozado que se veía, lo dejé pasar. Incluso convencía a mis progenitores de que no se le echaran encima. Resulta que mientras yo luchaba por mantenerme con vida en esa sala de partos, él estaba afuera celebrando el inicio de su relación con esta mujer. Ahora tenía sentido. ¿Qué pasteles tardan tanto? Observé el rostro arrogante de Rose y mi voz se volvió gelida. ¿Sabe su esposa que existes? Rose levantó una ceja casi divertida. Esa mujer distraída. De ninguna forma, Jet la mantiene completamente en la ignorancia. Probablemente todavía piensa que todo está bien. Se rió un poco. Honestamente sería mejor si se enterara. Si tuviera algo de respeto por sí misma, se marcharía y le ahorraría el problema a Jet. Mujer distraída. Marcharse. Eso fue todo. Me levanté y le arrojé el resto de mi agua directamente a la cara. ¿Qué te ocurre? Gritó Rose y saltó de su asiento. Su maquillaje se descubría por todas partes. El delineador mancha. La base se le había corrido por la barbilla. Ruby rompió a llorar y se agarró a mi pierna. La jalé detrás de mí y simplemente me quedé mirando a Rose. Descarada. Rose se limpió la cara con la manga. Toda su compostura había desaparecido. ¿Qué te ocurre? Las auxiliares se acercaron corriendo. Señora, por favor, tranquilícese. Tranquilizarme. Me acaba de arrojar agua. Un auxiliar intentó calmar a Rose mientras otra se volvía hacia mí. Señora, ¿puedo indicarnos qué sucedió? Antes de que pudiera decir una palabra, Rose se abalanzó sobre mí. Eres igual que esa patética esposa suya. Su marido tampoco te quiere. Toque un nervio, ¿verdad? Le dio una bofetada en la cara con fuerza. Toda la cabina quedó en un silencio absoluto. Incluso Ruby dejó de llorar por un segundo. Rose se agarró la mejilla con los ojos muy abiertos por la incredulidad y luego perdió el control por completo. ¿Me pegaste? ¿Sabes quién es mi esposo? Es el comandante de este avión y el hijo del presidente. Estás acabada. Se giró hacia las auxiliares. Vayan a buscar al comandante ahora mismo. Quiero que vea lo que me está pasando. La auxiliar parecía incómoda. Señora, el comandante no puede salir de la cabina durante un trayecto. Es un reglamento de la FAA. No me importa. Vayan a buscarlo o presentaré una queja contra cada una de ustedes. La auxiliar dudó y luego caminó hacia la cabina de mando. Regresó unos minutos después con una mirada complicada en su rostro. El comandante dice que está manejando las operaciones de vuelo y no puede retirarse. Pide que todos los pasajeros mantengan la calma y que todo se solucionara después del aterrizaje. Rose parecía a punto de explotar. Pero entonces el sistema de megafonía crujó. Damas y caballeros, me disculpo por la interrupción. Me han informado que una pasajera en clase preferencial ha estado causando un grave alboroto y ha agredido físicamente a alguien, específicamente a mi esposa.
quien abordó este vuelo hoy para sorprenderme. No me quedaré de brazos cruzados mientras la tratan de esta manera. Solicitó al personal de seguridad que retenga de inmediato a la pasajera problemática. Y garantice la seguridad de todos a bordo. Incluida mi esposa. Resolveremos esto por completo después del aterrizaje. Gracias por su paciencia. Todas las cabezas en la cabina se giraron hacia mí. Podía escuchar los susurros en todas direcciones. Así que ella es la que empezó. ¿Parecía tan normal? Cuesta crearlo. Pobre esposa del comandante, lidiando con esto en el vuelo de su propio marido. Ruby me miró con su voz apenas por encima de un susurro. Mamá, ¿por qué dijo eso papá? Un escalofrío me recorrió el cuerpo. 2 oficiales de seguridad llegaron a nuestra fila, señora. Necesitamos que nos acompañe. Rose intervino de inmediato. Me atacó sin motivo. Mi esposo acaba de decirles que es inestable. Llévensela. Un auxiliar mayor me llevó a un lado y habló en voz baja. Señora, le sugiero encarecidamente que se disculpe. Su esposo no es solo el comandante. Es el hijo del presidente. Realmente no le conviene llevar esto más lejos. Hace y me echo a reír. El hijo del presidente. No sabía que el presidente tuviera un hijo. Mi progenitor ciertamente no lo había mencionado. Rose se burló. Por supuesto que no lo sabrías. Mi esposo es el hijo ilegítimo del presidente Alex, recientemente reconocido. ¿Por qué alguien como tú estaría enterada? Se volvió de nuevo hacia los oficiales. Arréstenla. Quiero que la entreguen a la policía en el momento en que aterricemos. El oficial me miró con expresión de disculpa. Señora, si no está dispuesta a disculparse, tendremos que trasladarla a los asientos aislados de la parte trasera. No tengo de qué disculparme, dije. Si alguien debería disculparse, es ella por insultar públicamente a la gente. La auxiliar contactó con la cabina de mando nuevamente. La respuesta llegó rápido, órdenes del comandante. Para mantener la seguridad del vuelo, seguridad debe retirar a la pasajera problemática de la clase preferencial. De inmediato se autoriza el uso de la fuerza si es necesario. El oficial suspiró y señaló hacia la parte trasera del avión. Señora, por favor, toda la cabina estaba mirando. Rose levantó la barbilla. Llevaba la victoria escrita en la cara. Miré a mi alrededor a los pasajeros que no tenían ni idea de lo que realmente estaba pasando. A los miembros de la tripulación atrapados en el medio. A mi pequeña niña temblando en mis brazos. Una rabia que nunca antes había sentido me quemó por todo el cuerpo. Jet, no solo traicionaste nuestro matrimonio. Estás utilizando tu posición para encubrir a tu compañera y ensuciar mi nombre frente a nuestra hija. Bien, me agaché y le limpia las lágrimas de la cara a Ruby. No tengas miedo, cariño. Mamá, te tiene. Luego me puse de pie. Miré a la oficial de seguridad directamente a los ojos. Y dije con claridad. Vámonos. Los asientos de aislamiento estaban al fondo del avión. Separados del resto por una cortina de tela gris que no hacía nada por ocultar el ruido ni las miradas. El oficial me indicó el lugar con un gesto educado. Pero firme. Como si me estuviera acompañando a la salida de un establecimiento. Me senté. Ruby se acomodó en mi regazo. Aferrando su peluche con ambas manos. ¿Papá está enojado con nosotros? Pregunto en voz muy baja. Me tomó todo mi autocontrol. No derrumbarme ahí mismo. No, cariño. Papá no está enojado. Él no sabe todavía toda la historia. Me escuché decirlo. Y supe que era mentira. Jet sabía exactamente lo que estaba haciendo. Había recibido el mensaje del auxiliar. Sabía que yo estaba a bordo y de todas formas dio esa orden. No fue un error. Fue una elección. Saqué mi teléfono. Tenía 16 notificaciones. Los mensajes de texto llegaban de mi madre. De mi cuñada. De una amiga que casualmente también era clienta frecuente de esta compañía aérea. Y me había visto entrar por la puerta de embarque esa mañana. La noticia viajaba rápido en los grupos familiares. Alguien en clase preferencial había grabado el momento en que los oficiales me escoltaron hacia la parte trasera. Ya circulaba en redes. En el video yo caminaba con Ruby en brazos. Serena. Mientras Rose desacudía el agua del pelo con expresión victoriosa. Los comentarios que alcancé a leer antes de cerrar la aplicación eran todos contra mí. ¡Qué vergüenza! Atacar a alguien en un avión con una niña presente. La esposa del comandante. Nada menos. ¡Qué imagen! Espero que la arresten al bajar. Guarda el teléfono en el bolso. Hay un tipo de humillación que no duela inmediatamente. Es demasiado grande. Demasiado completa. Demasiado perfecta en su crueldad. Primero te entumece. Te convierte en algo frío y quieto y muy lúcido. Yo estaba en ese estado. Podía pensar con una claridad que casi me asustó. Repasé cada detalle de los últimos 4 años como si estuviera auditando una empresa. El bolso Birkin desaparecido hace 6 meses. Reemplazado a los 2 meses con una versión comprada por un conocido. Revisa mentalmente el extracto de nuestra cuenta compartida. En esa época Jet había sacado 17.000 en efectivo en 3 retiros distintos. Yo nunca pregunté. Confiaba en él. El collar mandado a hacer a medida con nuestras iniciales. Desaparecido hace 14 meses. Jet revisó la casa completa, buscándolo. Yo lo ayudé. Juntos removimos cada cajón. Cada instante. Cada bolsillo de abrigo viejo.
Después me dio un abrazo largo y dijo que lo sentía. Que era un descuidado. Un mes después apareció el nuevo collar más elaborado. También mandado a hacer. Dijo por otro conocido diferente. El reloj se lo regalé hace 2 días. Edición limitada grabada en la parte trasera para Jet. Que cada vuelo sea seguro. Tu amor eterno. Ahora estaba en la muñeca de Rose y luego estaba el día del nacimiento de Ruby. Eso era lo que no podía soltar. Lo que se me quedaba atorado cada vez que lo intentaba procesar. 7 horas de labor de parto, complicaciones, pérdida de sangre. El médico de guardia le dijo a mis progenitores que por un momento la situación había sido seria. Yo no lo supe hasta semanas después porque no quería preocuparme. Pero Jet sí lo supo. Mis progenitores lo llamaron desde el hospital y él no vino. Estaba celebrando el inicio de una relación. Y yo lo perdoné sin saber nada. Lo perdoné. Sentía el peso de eso de una manera física. Como si alguien me hubiera colocado algo concreto sobre el pecho. Ruby se quedó dormida contra mi hombro en algún momento sobre el Atlántico. Aproveché para abrir mi correo electrónico. Tenía guardados ahí varios documentos importantes. Una costumbre que Jet siempre encontraba excesiva. Abría el escaneo del contrato de la cuenta de inversión que abría a mi nombre hace 3 años. Después de que mi tía me aconsejara mantener fondos independientes, Jet tampoco sabía de esa cuenta. En aquel entonces me sentí casi culpable por haberla abierto sin decírselo. Ahora me sentía diferente al respecto. Luego abría una carpeta de contactos. Busqué el nombre de Damaris Fuentes. Damaris era la mejor abogada de derecho familiar que conocía. Habíamos ido juntas a la universidad. Ella me había mandado un mensaje de felicitación cuando Ruby nació y había enviado flores cuando perdió a su madre el año pasado. Nunca había necesitado hablar con ella en un contexto profesional. Redacté un mensaje corto. Damaris, soy Rachel. Debe estar con su familia, Rachel. Claro que sí. Mañana a las 10 mi oficina. Ya tengo el número. Un abrazo, cerré el teléfono. La auxiliar mayor que me había advertido sobre el presidente se acercó con una botella de agua y una expresión que mezclaba culpa con algo parecido a la lástima. Me la entregó sin decir nada. La acepté con un gesto de gracias. ¿Hay algo más que pueda hacer por usted, señora? Sí, dije. ¿Podría decirme cuánto falta para aterrizar? Aproximadamente 2 horas y 40 minutos. Asentí, gracias. Se quedó un segundo más. Como si quisiera añadir algo. Luego se alejó. 2 horas y 40 minutos. Empecé a hacer listas en mi cabeza. No de venganza, no todavía, sino de hechos. Inventario. El tipo de lista que haces antes de tomar una decisión grande e irreversible para asegurarte de que no te estás confundiendo, de que no estás reaccionando, de que lo que crees que está pasando es realmente lo que está pasando. Lista 1, evidencia directa. El reloj con mi grabado en la muñeca de Rose. El bolso Birkin, que desapareció de mi armario. El collar de nuestro aniversario. El dinero retirado en efectivo que nunca tuvo explicación. La noche del nacimiento de Ruby. Lista 2. Lo que Jet sabía sobre mí. Que yo era la hija de mi padre. Que mi padre era director de la compañía aérea. Que sin mi familia él no estaría donde estaba. Que yo nunca haría nada que perjudicara públicamente a mi familia. Que nunca armaría un escándalo. Que siempre elegiría la discreción. Eso era lo que había calculado. Lo había visto en su cara cuando dio esa orden por el altavoz. Lo había escuchado en el tono medido de su voz. Sin pánico. Sin titubeo. No estaba reaccionando emocionalmente. Estaba manejando la situación. Me estaba manejando a mí igual que siempre. Lista 3. Lo que Jet no sabía sobre mí. La cuenta de inversión. El contacto con Damaris y algo más. Algo que llevaba guardado en esa misma carpeta de correo desde hace exactamente 16 meses y que nunca había tenido motivo para usar. 16 meses atrás, después de la segunda vez que Jet llegó a casa con una historia que no cuadraba del todo. Yo me había sentado frente a mi computadora a las 2 de la mañana mientras él dormía y había hecho algo que me daba vergüenza admitir. Contraté a un investigador privado por 90 días. Luego, cuando Jet pasó 3 semanas siendo absolutamente impecable. Me sentí tan culpable por haberlo hecho que cancelé el contrato antes de que terminara. No pedí el informe completo. Solo el resumen inicial, pero ese resumen estaba en mi carpeta. Lo había leído una sola vez a las 3 de la mañana de un martes y me había dicho a mí misma que era demasiado vago para ser concluyente, que había fechas, pero no nombres completos, que había transacciones, pero podían tener otras explicaciones, que yo estaba buscando problemas donde no los había. Abrí la carpeta, el archivo seguía ahí, 37 páginas. No era vago en absoluto, solo que la primera vez no había querido verlo. Empecé a leer con Ruby dormida en mi regazo y el zumbido constante de los motores como fondo. A medida que avanzaba páginas por páginas, algo dentro de mí se iba solidificando. No era rabia, aunque la rabia también estaba ahí. Era otra cosa. Era la sensación de ver con total claridad una situación que llevaba años mirando a través de un cristal empañado. Cuando llegué a la página 12 encontré el nombre, Ross Kellerman, dirección, número de teléfono, nombre del empleador registrado en ese entonces, y una nota al margen del investigador. Relación confirmada, frecuencia semanal, duración estimada mínima 2 años al momento de la investigación, 2 años al momento de la investigación, 16 meses atrás, 4 años en total. Rose lo había dicho ella misma. Cerré el archivo, miré por la ventanilla.
El cielo afuera era de un azul perfecto e indiferente. El tipo de azul que no le importa nada de lo que pasa dentro del avión. En algún lugar al frente de esa misma nave metálica, Jet estaba sentado en su asiento de comandante con su uniforme planchado y sus manos sobre los controles, convencido de que había manejado la situación, que me había contenido, que la historia, tal como él la conocía, seguiría siendo la historia. Eso era lo que más me sorprendía. No la traición, no los objetos robados, no siquiera el día del nacimiento de Ruby, aunque eso me seguía quemando en un lugar que no tenía nombre. Lo que más me sorprendía era que después de 13 años juntos, después de todo lo que yo había hecho por él, Jet todavía pensaba que me conocía. No me conocía. Nunca se había tomado el tiempo. Y eso curiosamente era lo único que me hacía sentir algo parecido a la calma. Ruby se movió en mis brazos y abrió los ojos a medias. Ya llegamos, mamá. Pronto, cariño, le besé la frente. Pronto llegamos. Afuera el cielo seguía igual de azul y yo seguía leyendo. Aterrizamos con 20 minutos de retraso por turbulencia sobre el Caribe. Nadie en la cabina preferencial me miró cuando el avión rodó hacia la puerta. O bueno, sí me miraron, pero apartaban los ojos en cuanto yo levantaba la vista. Rose no se giró ni una sola vez, llevaba el Birkin en el regazo como un trofeo. Cuando se abrió la puerta de salida, 2 agentes de seguridad aeroportuaria estaban esperando en el pasillo. Uno de ellos llevaba una tableta con mi foto. Me reconoció antes de que yo dijera nada. Señora Hargrove, soy yo. Necesitamos que nos acompañe, por favor. Hay una denuncia formal presentada por otro pasajero. Ruby apretó mi mano. Yo la apreté de vuelta suavemente 2 veces. Nuestra señal de que todo estaba bien. Por supuesto, dije. ¿Puedo llamar a alguien mientras caminamos? El agente consideró la pregunta. ¿Puedes hacerlo en la sala de retención? Lo seguí sin decir nada más. La sala de retención era un cuarto pequeño con sillas de plástico azul y una mesa laminada. Olía a café viejo y a desinfectante. Un tercer agente ya estaba adentro junto a una mujer de traje gris con un portapapeles. Investigadora de la compañía aérea según su credencial. Me indicaron que me sentara. Le pedí a Ruby que sacara sus crayones del bolso, que los llevaba siempre. Y le dio el reverso de un recibo para que dibujara. Se sentó en la silla de al lado y empezó a colorear sin hacer preguntas. A veces me olvidaba de cuánto entendía ya. La investigadora se presentó como Sandra. Tenía cara de haber visto muchas versiones de muchas historias y de no creerle del todo a ninguna. Tenemos una denuncia por agresión física presentada por la pasajera de la 103B. También hay un reporte del comandante indicando comportamiento perturbador. ¿Puedes darme su versión de los hechos? Sí, dije. Pero primero necesito hacer una llamada. Sandra frunció el ceño levemente. Señora, esto va a ser mucho más sencillo. Si no voy a huir a ninguna parte. Señale a Ruby. Tengo a mi hija aquí. Solo necesito 2 minutos. Me dejaron. Saqué el teléfono y marqué el número de mi padre. Contestó al segundo timbre. Rachel. Vi lo del video. ¿Estás bien? Estoy en la sala de retención del aeropuerto. Hay una denuncia por agresión. Silencio de 3 segundos. Mi padre es un hombre que procesa rápido. Siempre lo ha sido. Jet sabe que estás ahí. Fue él quien ordenó que me escoltaran. Otro silencio más largo esta vez. Papá. Mi voz no tembló. Necesito que llames a Augusto. Augusto Reina era el abogado corporativo de la compañía aérea. También era el padrino de Bautista. Me hizo de mi hermana menor y había cenado en casa de mis padres más veces de las que podía contar. No era el tipo de abogado que uno contrataba. Era el tipo de abogado al que uno llamaba. Cuando la situación era lo suficientemente seria como para que importara quién hacía la llamada. Ya lo estoy marcando. Dijo mi padre. No digas nada más hasta que llegue a alguien. Lo sé, Rachel. Su voz cambió apenas. Un tono más grave. ¿Cuánto tiempo lleva esto pasando? 4 años. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. Era el silencio de un hombre que estaba recalibrando muchas cosas al mismo tiempo. Entiendo, dijo finalmente. Espera ahí. Colgate, le devolví la mirada a Sandra que había estado observando sin disimulo. Ya puede comenzar con sus preguntas. Dije. Augusto llegó en 40 minutos. Entró a la sala con la misma energía tranquila de siempre. Saludo a Ruby por su nombre. Porque la conocía desde que nació. Y luego se sentó a mi lado y les explicó a Sandra y a los agentes. Con una cortesía impecable y un vocabulario muy preciso. Que su cliente no haría ninguna declaración adicional hasta revisar la totalidad del reporte. Que la denuncia presentada tenía varias inconsistencias procedimentales que habría que resolver y que si la compañía aérea tenía intención de proceder formalmente, su firma respondería con igual formalidad. La denuncia quedó en suspenso pendiente de revisión interna. Salimos de ahí 40 minutos después. En el estación de ordenamiento Augusto caminó a mi lado mientras Ruby trotaba delante mirando los aviones a través del vidrio del terminal. ¿Qué quieres hacer? Me preguntó. Divorcio lo antes posible y necesito que sea limpio. Que no haya forma de que él reclame nada que no le corresponda. ¿Tienes documentación? Tengo 37 páginas de un investigador privado. Tengo extractos bancarios con retiros en efectivo sin justificación. Tengo fotografías de objetos personales míos en posesión de terceros. Y tengo una testigo involuntaria que pasó 3 horas describiéndome la relación en detalle mientras yo escuchaba. Augusto asintió lentamente. La testigo sabe que eres la esposa. Todavía no.
Algo en su expresión cambió. No era exactamente una sonrisa. Pero se le acercaba. ¿Y los activos? Le hablé de la cuenta de inversión. Le hablé del fondo fiduciario que mis abuelos habían establecido a mi nombre antes de morir. Que técnicamente nunca había formado parte de la sociedad con lugar. Le hablé de la propiedad en la costa que estaba registrada solo a mi nombre. Porque ella había firmado la renuncia de derechos cuando la compramos. Un detalle que en su momento pareció intrascendente. Augusto escuchó todo sin interrumpirme. Rachel, dijo cuando terminé. Llevas años siendo más cuidadosa de lo que creías. No supe qué responder a eso. Guardé silencio un momento. Lo que más me preocupa ahora mismo es Ruby. Dije finalmente. Él es su padre. Independientemente de todo lo demás. Esto no va a cambiar. Lo entiendo. Lo manejaremos con cuidado. Hizo una pausa. ¿Tienes a dónde ir esta noche? No recomendaría que volvieras a la casa que comparten hasta que tengamos algo más estructurado. Puedo ir a casa de mis padres. Perfecto. Mañana a las 9 me mandas todo lo que tienes. Los extractos, el informe del investigador, cualquier fotografía y no contactes a Jet todavía. Nada de mensajes. Nada de llamadas. Me miró directamente. ¿Puedes hacer eso? Sí. Ruby volvió corriendo hacia nosotros y me tomó de la mano. Nos quedamos los tres parados un momento mirando la pista donde un avión acababa de despegar. Grande. Blanco. Silencioso desde esa distancia. Mamá, dijo Ruby. Papá ya aterrizó también. Creo que sí, cariño. Ella miró el cielo un momento más. ¿Puedo llamarle? Me arrodilla a su altura. Sus ojos eran exactamente iguales a los suyos. Ese marrón oscuro con pequeñas motas doradas que yo había amado durante 13 años. Eso nunca iba a ser sencillo. Nada de lo que venía iba a ser sencillo. Esta noche vamos a ir a casa de los Aguelos. ¿Recuerdas lo que me dijiste en el avión antes de que comenzara todo? Ruby frunció el seno pensando. ¿Qué quería ir a ver a papá volar el avión? Eso mismo. Le aparté el cabello de la frente. A veces queremos ver algo de cerca. Y cuando llegamos lo vemos diferente a como lo imaginábamos. Eso no significa que estemos equivocados por haber ido. Solo significa que ahora sabemos. Ella procesó eso con la seriedad con que los niños procesan las cosas que no entienden del todo. Pero que sienten importantes. ¿Y qué hacemos cuando lo vemos diferente? Le sostuve la mirada. Decidimos qué queremos hacer a continuación. Ruby asintió despacio. Como si eso tuviera más sentido que cualquier otra cosa que le hubieran dicho en todo el día. Luego se giró hacia la pista y señaló el avión que acababa de despegar. Ese ya se fue muy lejos. Sí, dije. Ya se fue. Me puse de pie. Augusto estaba a un paso detrás. Discreto. El sol de la tarde caía sobre el asfalto y el calor subía en ondas visibles. En algún lugar dentro del terminal, Jet estaría completando su informe de vuelo, firmando los formularios de cierre de ruta. Quizás revisando el teléfono para ver si yo le había escrito. Esperando tal vez que yo hiciera lo que siempre había hecho. Absorber, perdonar. Seguir adelante sin hacer preguntas. Tomé a Ruby de la mano y caminé hacia la salida. Igual que al comienzo del día, cuando entré por esa misma puerta con un boleto sorpresa y una niña abrazando su peluche, creyendo que lo peor que podía pasar era que Jet se llevara un susto al vernos. Entré queriendo sorprenderlo y al final lo hice. Solo que la sorpresa iba a ser diferente de lo que cualquiera de los dos había imaginado. Seguía siendo el día de los enamorados y yo acababa de decidir cómo iba a terminar. Esa noche, desde el cuarto de visitas en casa de mis padres, le envié a Augusto todo lo que tenía. El informe del investigador, 16 meses de extractos bancarios, 3 fotografías que había tomado en silencio desde mi asiento en el avión, el reloj en la muñeca de Rose, el Birkin sobre su rodilla, el collar alrededor de su cuello. Las imágenes eran nítidas. Ruby dormía en la cama de al lado, abrazando su peluche ajena a todo. No le escribí a Jet, no contesté sus llamadas. Eran 6 para las 10 de la noche, al séptimo intento envió un mensaje. Rachel, sé que estás molesta. Fue una situación difícil y tomé decisiones rápidas para proteger el vuelo. Necesito que hablemos. ¿Dónde están ustedes, Ruby? Lo leí 2 veces, lo guardé en una carpeta abartida. Luego apagué la pantalla y dormí. El lunes por la mañana, Augusto presentó la solicitud de divorcio antes del mediodía. Yo no le había dicho nada a Jet, tampoco era necesario. Su abogado lo llamaría. Lo que Jet no sabía y que Augusto me explicó con calma mientras revisábamos los documentos. Era que mi padre había tenido una conversación esa mañana con el Departamento de Recursos Humanos de la compañía aérea. No era una denuncia formal, solo una conversación del tipo que tienen las personas que llevan 20 años construyendo relaciones institucionales. El tipo de conversación que abre carpetas, porque resulta que usar el sistema de alta voz de una aeronave para intervenir en un conflicto personal durante un vuelo activo, es una violación del protocolo de operaciones no menor, no interpretable. Una violación documentada, con registro de audio, con testigos, con reporte de tripulación. Jet lo había hecho frente a toda la cabina preferencial y la grabación estaba en el sistema desde el momento en que aterrizó. Mi padre no había pedido nada, solo había mencionado que existía. Eso fue suficiente. Jet me llamó el martes a las 8 de la mañana, esta vez contesté. Rachel. De hecho, su voz tenía esa textura específica que yo conocía bien, la que usaba cuando quería sonar razonable y herido al mismo tiempo. Me llegaron los papeles, no entiendo por qué llegamos a esto sin siquiera hablar.
Estoy hablando contigo ahora. Eso no es lo que se detuvo, se recompuso. La mujer del avión, sé que se veía mal, pero no es lo que crees. Tiene tu reloj, silencio. Tiene mi bolso, más silencio. Lleva mi collar, Rachel Jack. Mi voz era completamente plana. Tengo 37 páginas. Tengo fotos. Tengo 4 años de fechas. Tengo el día en que nació Ruby. Lo escuché respirar. No me llamé más sin que Augusto esté copiado. Dije, así funcionará de ahora en adelante. Colgué. 20 minutos después recibió un mensaje de un número que no reconocí, lo abrí, soy Rose, necesitamos hablar, Jet me contó quién eres, creo que las dos merecemos saber la verdad, lo guardé también, le reenvié a Augusto con una sola línea para el expediente, lo que vino después no fue dramático, no hubo escenas ni confrontaciones, fue papeleo, reuniones, llamadas que duraban exactamente lo que tenían que durar. Jet intentó 2 veces llegar a un acuerdo rápido con condiciones que lo favorecían. Las 2 veces Augusto respondió con una versión más detallada del expediente, la tercera vez que su abogado llamó. El dono había cambiado por completo. El viernes de esa misma semana, Jet fue convocado por Recursos Humanos para una revisión de conducta relacionada con el incidente del vuelo. Me lo contó mi padre sin darle importancia. Como si fuera un detalle menor de su semana, para él tal vez lo era, para Jet, que llevaba 13 años construyendo su carrera sobre la base que mi familia le había proporcionado, no lo era en absoluto. Esa tarde me llegó un correo de su abogado, sono diferente, lenguaje diferente. La palabra disposición aparecía 3 veces en el primer párrafo. Le escribí a Damaris que había estado siguiendo el expediente en paralelo con Augusto, ¿lo ves? Su respuesta llegó en menos de 1 minuto, lo veo. Mañana hablamos de los términos, duerme, apague la computadora, me senté en el borde de la cama y escuché la cama, el televisor de mis padres en el piso de abajo, los pasos cortos de Ruby yendo al baño y volviendo, el sonido del barrio afuera, igual que siempre, indiferente como el cielo sobre el Caribe. Pensé en el momento en que Ruby me había mirado en el avión antes de que todo comenzara, con su peluche en los brazos y esa sonrisa enorme, y me había preguntado si podía ir a ver a su papá a volar el avión. No había podido responderle ese día, pero ya sabía lo que le diría. La reunión para acordar los términos fue un miércoles por la mañana en la oficina de Augusto con vista al puerto. Jet llegó con su abogado y con una expresión que yo reconocía, la de alguien que ha pasado noches recalculando, y ya sabe que los números no le favorecen, pero todavía no está lista para admitirlo completamente. Se sentó frente a mí por primera vez desde el vuelo, me miró un segundo, luego apartó los ojos. Yo no aparté los míos. Su abogado presentó una propuesta, división equitativa de activos comunes, custodia compartida de Ruby, pensión moderada por 18 meses, razonable en el papel, diseñada para alguien que no tuviera lo que yo tenía. Augusto abrió su carpeta sin apresurarse, expuso cada punto con la misma calma con que habría discutido el menú de un almuerzo, el fondo fiduciario de mis abuelos, técnicamente nunca incorporado a la sociedad conjugal, la propiedad costera registrada exclusivamente a mi nombre, desde la firma, la cuenta de inversión intocable, y luego los activos comunes que Augusto desglosó en detalle, incluyendo los retiros en efectivo sin justificación documentada durante 43 meses consecutivos con los montos exactos y las fechas correspondientes. El abogado de Jet dejó de escribir en algún punto de esa lista y no volvió a levantar el bolígrafo. Luego Augusto puso sobre la mesa una sola hoja, los términos reales, custodia principal de Ruby para mí, régimen de visitas estructurado para Jet, supervisado durante el primer año, pensión alimentaria calculada sobre su salario real, no el que Rose creía que ganaba, y una cláusula específica sobre los objetos personales desaparecidos durante el matrimonio valorados a precio de reposición actual, que Jet asumiría el Birkin, el collar y el reloj de edición limitada con mi grabado en la parte trasera, cuyo valor de mercado actual Augusto había verificado esa misma semana. Jet miró la hoja, luego me miró a mí. Rachel, su voz era diferente ahora, sin la textura calculada de las llamadas anteriores, solo cansancio. Esto es lo que quieres, es lo que corresponde, dije. Su abogado le susurró algo al oído. Jet cerró los ojos un momento, luego asintió. Firmaron antes del mediodía. Lo que no estaba en los documentos, porque no necesitaba estarlo, era lo que ocurrió 3 semanas después. La revisión de conducta interna de la compañía aérea concluyó que el uso del sistema de altavoz para intervenir en un conflicto personal durante un vuelo activo constituía una violación grave del protocolo de seguridad operacional. Jet fue suspendido de funciones de comandante de forma indefinida, pendiente de evaluación. Su licencia seguía vigente, pero volar como comandante requería el aval institucional que en esa compañía aérea específica pasaba por personas que conocían a mi padre desde hace 20 años. No fue mi padre que movió ese hilo, al menos no directamente, solo existía en el lugar correcto cuando la institución hizo su proceso. Eso también era una forma de verdad. Supe de Rose por un mensaje que ella misma me envió 6 semanas después de la firma. Me enteré de todo. No voy a pedirte disculpas porque sé que no cambia nada. Solo quiero que sepas que yo tampoco sabía quién era tú. Me mintió a mí también. Lo leí 2 veces. Pensé en ella en ese asiento de clase preferencial con el Birkin y el reloj, y el collar que no eran suyos. Hablando de un hombre que le había construido una versión falsa de su propia vida. Pensé en cuanto de lo que creía tener era real. No le respondí. No tenía nada que decirle. Pero guardé el mensaje, no para el expediente esta vez, sino porque me pareció importante no olvidar que en esa historia había más de una persona que había sido engañada. Ruby me preguntó una noche mientras le trenzaba el pelo antes de dormir si papá y yo íbamos a volver a vivir juntos. No, cariño. ¿Por qué? Pensé en cómo responder eso con honestidad, sin cargarle nada que no le correspondiera cargar, porque a veces las personas se quieren de maneras diferentes y cuando esas maneras ya no encajan, lo más honesto es reconocerlo. Ruby procesó eso. Tú lo quieres, lo quiero como al padre de mi hija, esto no cambia, y él te quería a ti. Me detuve un segundo. Creo que Jet quería la versión de su vida en la que yo estaba incluida, pero eso no es lo mismo que quererme a mí. Ruby no dijo nada más. Terminé la trenza en silencio. Cuando me levanté para apagar la luz, ella me llamó desde la cama. Mamá, sí, ese día en el avión cuando te llevaron para
Atrás, yo estaba asustada, pero tú no. Me miró con esta expresión suya, seria y limpia como agua. Porque no estabas asustada, me quedé en el marco de la puerta un momento. Porque ya sabía lo que había pasado y cuando ya sabes la verdad no queda mucho de qué tener miedo. Ella sintió como si eso fuera suficiente, se dio vuelta y cerró los ojos. Apague la luz. La gente habla de la venganza como si fuera un acto, un momento, algo que se hace con las manos o con la voz, pero lo que yo aprendí es que la venganza real no se parece a eso, se parece a estar sentada frente a alguien que apostó a que nunca te moverías, y moverte, se parece a firmar un documento con la mano completamente quieta, se parece a saber, mientras el otro recalcula, que tú ya habías terminado de calcular mucho antes de que él notara que el juego había empezado. Jet me subestimó durante 13 años, eso también fue un regalo, porque me enseñó exactamente cuánto podía construir en silencio cuando nadie estaba mirando y resultó que era suficiente.